El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad, y vamos a tomar como base de nuestra meditación varios pasajes bíblicos. Porque la Biblia habla bastante de este tema, pues es lo que hace que una persona pierda la oportunidad de las bendiciones que Dios ha prometido para los que creen. En Marcos capítulo 6, versos 5 y verso 6, dice la palabra de Dios: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hagamos una corta oración. Necesitamos la valiosa asistencia de nuestro Dios para meditar en su palabra. Padre, gracias te damos. Háblanos por medio de tu palabra y haz sensibles todos los corazones. Ayúdanos a entender el mensaje y a creerlo en nuestros corazones. Permítenos compartirlo con aquellos que o tienen dudas o dicen no creer. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Sana la incredulidad de todos aquellos que tienen problemas en su fe para creer en ti y en lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es el rechazo a creer. Es la dificultad para aceptar algo como real. Es falta de fe. Todo eso es la incredulidad. En el mensaje bíblico también se entiende que un incrédulo es una persona que cree, pero no en lo correcto, sino en un mensaje que no le va a llevar a salvación. O sea, cree otra cosa o cree lo que quiere, pero lo que debe no lo cree. Esa persona también está dentro del grupo de los incrédulos. En este pasaje que hemos tomado, que tenemos hoy, vemos al Señor Jesucristo en una de las regiones más visitadas por Él, y vemos cómo el Señor, dice el pasaje, que estaba asombrado de ver que toda la gente que Él estaba allí tratando, les costaba creer. Ellos no creían en Jesús, tal vez porque lo conocían de antes de Él ser manifestado como quien era. No aceptaban su mensaje. Había mucha dureza en el corazón. Dice la Biblia que le conocían. Aquí las personas, en el contexto que tenemos como base, conocían a Jesús y parte de la familia de Jesús. Decían, por ejemplo, ¿no es este el carpintero? ¿No es hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, lo conocían. Quiere decir que esto tuvo que haber sido en Nazaret. Y por conocerlo, ellos estaban conformes con que él fuera una persona común y corriente, que no tenía nada de sobresaliente ni nada extraordinario. Al Jesús mostrarse como el Hijo de Dios, como el Mesías, y comenzar a hacer milagros, para la gente esto fue increíble. Esta es la expresión que tenemos que usar, porque no fue maravilloso, fue increíble. Que uno de ellos, que uno que había crecido, tal vez lo conocían en las tiendas donde vendían productos, en los lugares de trabajo donde Jesús seguramente había trabajado,
que uno de ellos ahora resultara ser el Hijo de Dios. Para ellos esto fue una explosión que no pudieron soportar. ¿Qué nos dice la Biblia como consecuencia de esto? Que el Señor no pudo hacer casi milagros en este lugar. Y dice aquí el evangelista, pudo ser Pedro dictándole a Marcos, o pudo ser el mismo Marcos sin la ayuda de Pedro, pero es un evangelista que estuvo presenciando, estuvo cerca de Jesús en este lugar, porque hay detalles que son muy propios del momento. Dice que hizo pocos milagros, pero ¿por qué Jesús no pudo hacer más milagros? Porque eran incrédulos. Ellos no creían en Jesús. Y no solamente esto, Jesús estaba asombrado. Mire, la palabra aquí asombrado, aterrado, de ver que esta gente tan religiosa era tan incrédula. Mire qué contraste tan opuesto, qué polos tan opuestos el uno del otro. Gente religiosa, pero gente incrédula. Ellos eran religiosos, guardaban un rito. Ellos se mantenían escuchando palabra de Dios, pero en sentido religioso, un ritual. Ellos no estaban dispuestos a creer en Dios, no estaban esperando una intervención divina. Ellos estaban felices con su religión, como mucha gente de hoy. Yo practico tal religión y con esto me basta. Y trata la persona que le evangeliza de decirle, pero no hay un vacío en tu corazón. No, mi corazón está lleno, yo tengo todo lo que necesito, no necesito de más nada. Yo con que vaya a mi culto o vaya a mi misa, estoy satisfecho, no me falta nada. Generalmente dicen esto porque tienen un empleo, tienen un ingreso, comillas, estable, cierro comillas, tienen una salud soportable, o sea, no tienen grandes achaques, su familia pues está estable, tienen una aparente solidez o una solidez que más o menos va de acuerdo a lo que todo el mundo piensa que es una familia. Entonces, si ya tienen todo lo necesario, dinero, comida, familia, tal vez tienen una casa y en el mejor de los casos un carro, pues ¿qué vacío van a llenar? Si están ya disfrutando de, comillas, bendiciones de parte de Dios. ¿Para qué buscar de Dios? Entonces se convierte esto en una especie de creencia religiosa que no tiene nada de espiritual. Ese no es el mensaje. Bueno, así era la gente de Capernaum, la gente de acá de Nazaret, donde Jesús se había criado, donde lo conocían. Pero observe este detalle, que es bueno que lo resaltemos. ¿Por qué Jesús hizo tan pocos milagros allí? ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. O sea, Dios no hace milagros para que la gente crea. Dios hace milagros porque la gente cree. Estamos entendiendo la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Dios no hace los milagros para que una persona crea que Él es Dios y que puede hacerlo. Él no está presentando espectáculos para recibir aplausos. No. Él hace los milagros si la persona cree. Recuerde las palabras de Jesús a las hermanas del fallecido Lázaro. En su momento, ellas, en su dolor, Señor, si hubieras estado aquí. Y Jesús les decía, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no les dijo, bueno, voy a hacer este milagro para que ustedes crean. No. ¿Sabe usted qué sí hace Dios para que una persona crea? Le da su palabra, la palabra de Dios. Pero los milagros no son para que una persona crea. Este es el mensaje que estamos entendiendo, recibiendo aquí de este pasaje.
en la palabra de Dios hay muchos milagros descritos en lugares donde Jesús no creció. Lugares como Betania, Capernaum, Betsaida y otros lugares más como Jerusalén, por ejemplo. Entonces, miremos un poquito más de cerca esta situación que vamos a llamar el pecado de la incredulidad, porque para algunos no es tan grave. Yo no creo y no soy culpable de no creer. Yo no creo porque no he visto, no creo porque no he escuchado, no creo porque no veo lo sobrenatural. No tengo la culpa de no creer. Error. Sí puede creer, pero no quiere creer. Entonces se constituye en un incrédulo. Y por lo tanto, como considera que no es un pecado no creer, cree que puede vivir así la vida. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que los incrédulos, vamos a mirarlo un poquito más de cerca, dice el pasaje en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, que los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si alguien me está escuchando y se está justificando de que no cree porque no ve el poder, no cree porque no ve lo sobrenatural, no cree porque no, yo he decidido no creer. Bueno, si usted no cree y obviamente se equivoca en su apreciación, entonces le tocará creer allá en ese terrible lugar de condenación. Y estamos precisamente predicando para que los que no creen decidan creer y no vayan a ese lugar. Así dice el Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo le estoy leyendo el versículo solamente extrayendo estas partes que son las que nos competen en este momento. ¿Cuáles son? Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Entonces, es mejor creer. Fíjese que no estás obligado a entender, pero sí estás obligado a creer. Porque una persona incrédula no va al cielo. Ser incrédulo, no creer en Dios, no tener fe en Dios, es pecado. ¿Por qué es pecado? Alguno dirá, si esto no depende de mí. Sí depende de ti. Porque haces a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Dios es veraz. Dios no dice mentiras. Él es real. Si tú, por ejemplo, dices, pero es que yo no veo a Dios, entonces te voy a dar la fórmula que nos da el mismo Señor para que tu fe se fortalezca, para que comiences a creer y no seas incrédulo. Pero antes de darte la fórmula, vamos a mirar otras características que describen lo que es la incredulidad y las consecuencias de la incredulidad. Por ejemplo, la incredulidad limita el poder de Dios. La incredulidad limita el poder de Dios. Nos dice el evangelista Mateo que Jesús, por la incredulidad de la gente que estaba con él, no hizo muchos milagros. En otras partes, los milagros eran el centro, el imán que atraía a la gente. Pero aquí vemos que Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad. Aunque ya hemos hablado de esto, es bueno que veamos lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, es necesario creer en Dios si te quieres acercar a Él. Aquí no estamos hablando ahora de milagros, sino de conocer a Dios. No puedes intentar conocer a Dios si no confiesas creer en Él.
A Dios no se le puede estudiar como un objeto inanimado, parte de la creación. Dios está por fuera de su creación. Tienes que creer en Él. Alguien me dijo en una clase de divinidad, una materia del seminario donde se estudia lo que es la deidad de Dios, la Trinidad de Dios, y él me dijo, la verdad es que, y estoy hablando de una persona cristiana, una persona que asistía a su iglesia y llegó a asistir al seminario teológico Rema Internacional porque quería fortalecerse en la fe. Pero me di cuenta que el problema de este varón no era debilidad en la fe. No, el problema de este hombre es que tenía una fe enferma. Una fe enferma. Él quería creer. Él quería creer en Dios y en el poder, en su poder. Pero aunque estaba asistiendo a la iglesia y ya tenía tiempo y se había bautizado, tenía problemas para creer. Pero él sabía que si él no creía en Dios, se iba a perder. Porque en un momento en que, me tomó de sorpresa, porque pues en todas las personas que tengo en la clase, asumo son cristianos, son creyentes en Jesucristo, pero me resultó una persona que tenía dudas y dudas serias. Él decía que él no creía que Dios le escuchaba sus oraciones y que eso era porque tal vez Dios no existía. Me lo dijo de otra forma, pero quiero resumir el testimonio. Y comencé a explicarle y le dije, bueno, evidentemente tienes un problema de fe. Tienes una fe no solamente debilitada, sino enferma. Él había empezado a leer libros que le hablaban de otro Dios. Por ejemplo, me habló del libro, un libro que usan los gnósticos, el libro de Urantia. Me habló también de un libro hindú y él en esa búsqueda estaba caminando ya en terreno peligroso. Así que le dije, comienza a leer el Evangelio de Juan, léelo todas las veces que puedas. Toma un pasaje y léelo, y léelo, y léelo, y reléelo. Pero hazlo en ayuno. Le dije que lo hiciera en ayuno. No vas a leer el Evangelio de Juan solamente por leerlo. Lo vas a hacer en ayuno. Él lo hizo. Después de algún tiempo, comenzó a hablar distinto. Comenzó a hablar ya de una experiencia viva con Dios. Comenzó a explicar pasajes de una forma distinta, porque antes él incluso había hecho una exposición acerca de un tema de la materia como requisito y lo hizo bien, pero ahora estaba hablando con convicción. Oiga, realmente la incredulidad es una enfermedad espiritual. Pero antes de llegar allí, miremos lo necesario que es creer que Dios existe y que lo que Él dice es real. Y para eso es necesario ser sanos en la fe en Jesucristo. En segundo lugar, la incredulidad en Dios es una enfermedad. Miremos lo que dice aquí Marcos 9:24. En Marcos 9:24 dice el evangelista, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. A Jesús le llevaron un muchacho, entendemos que era epiléptico. Tenía una enfermedad grave que era producida, en ese caso, era producida por un espíritu inmundo. El hombre, sin tener más a dónde llevar al muchacho, decidió llevárselo a Jesús. Pienso que, de acuerdo a lo que él expresa
por su incredulidad, él tal vez pensó, bueno, no pierdo nada llevándoselo a este Jesús de Nazaret del que tanto hablan. Así que él decide llevarlo, y cuando el muchacho es presentado delante de Jesús, el demonio se levanta y golpea al muchacho frente a todos. Ya los discípulos de Jesús también habían intentado echar fuera al demonio, pero no habían podido. Así que Jesús en ese momento reprende al espíritu inmundo, el espíritu inmundo sale y queda libre el muchacho. El padre vio lo que había sucedido. El padre contempló la situación, estuvo allí en primera fila viendo lo que estaba sucediendo con su hijo. Pero mire lo que hace el hombre. Él escucha a Jesús. Tal vez Jesús regañó a los discípulos delante del padre del muchacho que estaba poseído y delante de los que estaban allí. Un momento difícil para los discípulos. Así que Jesús les dice, por su incredulidad no pudieron echar el demonio. Pero Jesús llegó y el demonio enseguida se revolvió y salió. Jesús, como habla de la incredulidad, le dice el hombre, el padre del muchacho, yo creo, pero ayúdame. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Una de las famosas frases de Jesús. Y Jesús le dice, el hombre entonces le dice, yo creo, pero ayúdame. Yo quiero creer, pero me cuesta. Esta es la forma en que termina aquí esta pequeña escena de fe e incredulidad delante de Jesús y sus discípulos. De esta forma, Jesús habla de que la fe es una decisión. ¿Cómo así? O sea, la fe no es algo que se tiene o no se tiene. La fe es una facultad que Dios le ha dado a todo ser humano. Pero esa fe se puede enfermar, se puede dañar. Por eso es que hay gente que realmente le cuesta creer. Ellos nacieron con la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló desde el principio. Hablaremos de eso ahorita. Pero todo ser humano tiene la capacidad de creer en Dios. Porque todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. No creer en Dios, un ser humano, sería como decir, bueno, hay un hombre que sabe que los otros tienen su mamá, pero él no fue dado a luz por ninguna mujer. Supongamos que este hombre jamás conoció a su madre biológica y él dice, yo no creo en las madres biológicas porque yo no tuve madre biológica. Mire la situación. Todos le van a decir, estás loco. Tú no conociste a tu madre biológica. Tu madre biológica tal vez te abandonó, pero tú debes tener una madre biológica aunque ya haya muerto. Póngase usted a pensar que el hombre diga, no, yo no nací de una madre biológica, yo vine de otra forma. Yo no puedo aceptar que tengo una madre biológica. Esa es la condición de un hombre que ha decidido voluntariamente no creer en Dios porque no ve a Dios. Como usted puede darse cuenta, es absurdo, pero hay una gran parte de la humanidad que ha decidido no creer en Dios. Y es lamentable, porque no creer en Dios no solamente es una enfermedad espiritual que puede ser sanada por el Señor. Si tú clamas, Dios va a sanar tu fe. No solamente es una enfermedad, es un pecado. Sí, así es. Entonces, una persona que no ha creído en Dios, ¿está en pecado? ¡Claro que está en pecado! ¿Pero por qué? Dice la Biblia en la primera carta de Juan, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vamos a mirar un poco más de cerca lo que dice aquí el texto bíblico de 1 de Juan 5:10. Estoy leyendo la versión Reina y Valera. Lo que dice aquí el autor, el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, es que creer en Dios te hace hijo, pero no creer en Dios te convierte en un acusador de Dios de que Dios es mentiroso. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Dios es veraz. Dios no miente ni puede mentir. Pero la persona que ha decidido no creer en Dios está diciendo, Dios es mentiroso, porque yo no creo en Él. Claro, cuando el hijo le dice al papá, este es un caso que le puede suceder a cualquiera, el papá le dice al hijo, yo dejé aquí en el escritorio una plata y creo que tú tomaste esa plata porque te vi gastando plata que tú no tenías antes. Y el hijo le dice, no papá, yo no he tomado esa plata, así que tú estás mintiendo. Y el papá le dice, es que yo te vi tomar la plata. Y el hijo se para en su posición y dice, no, yo no tomé esa plata, así que tú eres mentiroso porque me estás acusando de que yo tomé el dinero y te estoy diciendo que yo no lo tomé. Hasta que el padre de alguna forma le demuestre, tú fuiste quien tomó la plata. Claro, el hijo trata al papá de mentiroso porque le conviene tener a quien culpar, porque tomó el dinero, evidentemente, y está acusando a su papá de mentiroso. En este caso es lo mismo. Allí tienes a Dios, y Dios ha dado testimonio. A través de la teología hemos aprendido que hay muchos argumentos teístas. Básicamente un argumento teísta habla de la existencia de Dios, incluso sin usar la Biblia. Te voy a mencionar un argumento aquí solamente como para mencionar un argumento y no dejar el punto así. La naturaleza es evidencia de que Dios la hizo. La naturaleza es producto, tiene una causa. ¿Quién es la causa de la naturaleza? Tiene que ser alguien que tenga el poder para hacer algo de manera organizada, de manera armónica. Si tiene el poder para hacer algo así, debe ser una persona. No puede ser otro objeto inanimado, porque ese otro objeto inanimado también haría parte de la naturaleza. La naturaleza fue entonces creada por alguien que está por fuera y encima de ella. ¿Quién es esa persona? Dios es esa persona. Ese es un argumento, hay muchos más. Entonces, decir que no se cree en Dios y no se acepta el testimonio de Dios. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Mire, hasta los historiadores que no creen en Dios reconocen que Jesús existió y las evidencias que hay acerca de la existencia de Jesús y su poder no la pueden negar. Y Jesús es el testimonio de la existencia de Dios, el más poderoso testimonio. Entonces, ¿cómo negar el testimonio de Dios? Y peor, juzgar a Dios y sentenciarlo como si Él fuera un mentiroso. Por eso, ser incrédulo, tener falta de fe, no tener fe en Dios, es pecado. Por último, la incredulidad es producto de un corazón duro. Un corazón endurecido. Fíjese cómo los niños creen en Dios sin tanto problema. Los niños son tan inocentes. Ellos creen en Dios y pueden crecer creyendo en Dios. Pero cuando un niño es alejado de Dios, y es grave, porque los niños deben creer en Dios porque los adultos los llevan, no se lo prohíben. Dios está airado contra aquellos que alejan a los niños de Dios. Los niños creen en Dios desde que nacen de manera innata, igual que nosotros, pero ellos tienen
esa facultad la tienen a flor de piel, porque Dios ha dado esa facultad de creer en Él. Dice la Biblia que Jesús se apareció a los 11 después de su resurrección, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y dice, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Mire el regaño que Jesús les dio después de haber resucitado de entre los muertos. Les reprochó, les hizo un llamado de atención. ¿Por qué fueron incrédulos? Y Jesús entonces da el motivo de la incredulidad. Eran duros de corazón. A pesar de haber caminado con Jesús por más de 3 años, tenían problemas para creer en Jesús. Es mejor creer en el Señor. Es mejor aceptarle para que después Él comience a revelarse a tu vida. Para que Él comience a ilustrarse a ti, para que Él comience a explicarte lo que no entiendes. Pero no es al revés. Ahora, como el testimonio que comenté anteriormente, hay personas en la iglesia incrédulas, en la iglesia de Cristo, que son incrédulos. Y están en la iglesia porque ellos piensan que se puede cambiar de religión. Yo antes era católico, pero ahora soy evangélico. O antes era esto, pero ahora soy lo otro. Y de alguna forma les gusta la religión, les gusta, se sienten seguros, pero no han creído en Jesús. No creen en el Señor. Una evidencia, todavía tienen conductas de una vida pasada y conviven en esa actitud, conviven en esas prácticas. Todavía viven religiosamente, pero no tienen vida espiritual. Hay incrédulos así en la iglesia. Mire lo que dice aquí el Señor, hablándole a Nicodemo. Nicodemo era un maestro principal en Israel. Era el maestro principal en Israel, maestro de maestros, Nicodemo. Y Jesús, entre todas las cosas que le dijo, uno de los versículos más famosos y conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Pero en el 3:18 le dice Jesús a Nicodemo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Puede usted imaginarse la cara de Nicodemo? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire las palabras de Jesús. Una persona que sufre de incredulidad está en condenación. Por eso ese problema hay que resolverlo ya. Por eso necesitas ser sanado, si esa es tu condición. Por eso necesitas arrepentirte de ese pecado de incredulidad, si quieres disfrutar de la eternidad con Cristo Jesús. Hay aquí 3 formas en las que una persona puede alcanzar a ser un creyente genuino en Jesucristo. ¿Cuáles son esas 3 formas? Primero, la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Otra vez, la fe es por el oír, pero ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Creer en Dios viene por el oír la palabra de Dios. Tener fe en Dios viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ahora, fíjese usted
que aquí el Señor está hablando de oír. Oír. Este es uno de los sentidos más poderosos que nosotros tenemos, incluso más que la vista. Por eso una persona que no puede oír tiene que aprender de Dios de otra forma para poder creer en Él. Pero el sentido de la audición se desarrolla entre más oye palabra de Dios. Sin embargo, ¿por qué el Señor, aquí el apóstol Pablo, semejante erudito, apóstol de gentiles, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios? O sea que yo tengo que solamente oír. No, no es eso. Lo que pasa es que la audición es la última facultad que el ser humano pierde antes de morir. Tenemos el tacto, tenemos la vista, el olfato, el gusto, tenemos la audición, el oído. Hay personas en coma que pueden oír. Hay personas que por un accidente han quedado en estado vegetativo y pueden oír. ¿Qué hacen las personas cuando llegamos al hospital y hay alguien allí tendido con los ojos cerrados que parece que no puede oír? Parece que solamente respira. Háblele al oído. Nosotros le hablamos al oído. Al bebé recién nacido, si es hijo de una madre cristiana, madre, háblale al oído a tu hijo recién nacido, porque eso va a despertar la fe en Dios. El moribundo, háblale al oído. Si no te da señales de que está escuchando, incluso así, háblale al oído. Porque mientras esté vivo, tiene oportunidad de salvación. Dios mío, ¿cuántas personas se han salvado su alma gracias a que un evangelista misericordioso le habló al oído, estando en condición de vegetativo, estado vegetativo? ¿Cuántas personas? Yo soy una de esas personas que pude conducir a un muchacho, familiar mío, que quedó paralizado de todo el cuerpo porque el virus del cerdo se apoderó de su cerebro y fue perdiendo funciones, caminar, hablar, moverse, y lo único que le quedaba a él era oír. Así que en ese último momento le hablé de Jesucristo. Le conduje a aceptar y a confesar a Jesucristo, y él como pudo lo hizo, solamente podía hacer ruidos sin sentido. Aceptó a Jesucristo y horas después él murió. Y sé que se fue con el Señor, porque ya en ese estado la única esperanza que él tenía era creer en Dios. Entonces, habla al oído de la persona. No importa incluso si habla otro idioma, háblale. La otra forma en la que la persona puede desarrollar la fe en Jesucristo es a través del ayuno. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Métete en ayuno y empieza a leer la Biblia. Te aseguro que Dios va a empezar a escribir su palabra en tu corazón. Y vas a empezar a tener una fe tan fuerte y firme que podrás guiar a otros. Podrás enseñar a otros. Tú serás un testigo. Serás usado por Dios para otros que no creen. Pero tienes que ayunar. En el ayuno se va debilitando toda fortaleza espiritual que te impide creer. Se va derribando y tú vas alimentándote de la palabra de Dios. Te alimentas de la palabra de Dios, se fortalece tu vida espiritual y vas a creer. Hay un hombre que admiro mucho en la palabra de Dios, Elías. Elías creyó a Dios en una sociedad, en un tiempo en el que
La mayoría no creía en Dios. Elías oró y Dios le escuchó. Tal era la situación que Elías creyó que él era el único que había quedado de los profetas del Señor. Así que comienza a practicar el ayuno y dile: Señor, estoy en ayuno porque necesito sanar mi fe. Quiero creer en ti. Hazlo y Dios actuará poderosamente. Hay otra forma, y esta es la última, pero no es menos poderosa. La Biblia dice que la naturaleza habla de Dios. Comienza a preguntarte: ¿por qué el mar existe como existe? Comienza a observar la naturaleza, pero de una forma mentalmente en que no discutas. Todo existe porque tiene una causa. ¿Quién es esa causa? ¿Qué causó lo que vemos? Vas a llegar a una conclusión y no te niegues. Dios está ahí actuando, porque no solamente Dios hizo la creación, la sustenta, le da vida. Dios lo hace. Hagamos una corta oración. Digámosle al Señor, digámosle a nuestro Dios: Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú hiciste los cielos y la tierra. Creemos que tú eres Dios. Creemos lo que tú dices en tu palabra. Y confesamos nuestra fe en Jesucristo, que murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y aunque muchas cosas no las entendemos, las creemos. Porque el Evangelio ha venido por medio de la fe y para la fe. Por eso, creo en ti. Creo en lo que dices en tu palabra y espero a Jesucristo por segunda vez. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.